Hola, déjame contarte la enemistad entre la familia Wei y la familia Yao, un viaje histórico que narra las consecuencias de la traición y la crudeza del poder con un legado que mantener. Esta historia inicia en la China antigua, donde predominaba el honor y la guerra. En el imperio, existían diversos nobles importantes, pero había dos que se destacaban por su amistad, la cual estaba destinada a completar las carencias del otro. Por un lado, los Wei poseían un poder militar envidiable que hacía temblar a sus adversarios, pero vivían en tierras secas que constantemente los hacía enfrentar la hambruna. Y por el otro lado estaban los Yao, quienes aunque débiles para defenderse de invasores, contaban con recursos naturales para mantener sanos y alimentados a sus habitantes. Pero un día, esta alianza destinada para el beneficio de ambas familias se rompe. Ya que, durante una invasión militar a los Wei, la familia Yao decide no mandarle refuerzos por miedo a también ser conquistados, traicionándolos. Lo que costó el desvivimiento del marqués Wei, su hijo y uno de sus dos nietos, marcando con esto el inicio de un odio generacional que sería dirigido por Wei Zhao, el nieto sobreviviente de los Wei. Wei Zhao, marcado por ver el desvivimiento de su abuelo, padre y hermano mayor, destina sus días de infancia y adolescencia a volverse el líder de su clan, el cual se caracterizará por volverse un hombre frío y cruel, temido en todo el imperio por su dureza para conquistar y desaparecer a sus enemigos. Al crecer y luego de 15 años comandando ejércitos para recuperar ciudades que les fueron robadas, Wei Zhao finalmente se acerca a su promesa, destruir a los traidores de los Xiao. Sin embargo, esta idea férrea de acabar con los Xiao se ve interrumpida cuando los mismos le proponen un matrimonio arreglado a Wei Zhao con una de las nietas de la familia, a cambio de abandonar los resentimientos y no invadirlos. Por supuesto, la sola idea de estar al lado de los Xiao le repugna a Wei Zhao, pero se encuentra con la sorpresa de que tanto su consejero como su abuela le recomiendan aceptar dicho matrimonio. Si bien sus cercanos le recomiendan abandonar el odio para que pueda vivir en paz, la sombra de sus seres queridos fallecidos empaña su juicio, por lo que convencerlo de abandonar el odio no sería tan fácil. Pese a sus negativas, la nieta de Yao llega a sus recién conquistadas tierras para proponer formalmente el matrimonio y aunque en un primer momento intenta desvivirla con el arco, su consejero logra calmar su furia cuando le menciona que parte de la dote es el estado de Panji, un lugar céntrico, lleno de recursos y que es de vital importancia para la defensa tanto del estado Wei como de Jiangsu, que es de donde provienen los Xiao. La negociación del matrimonio no es fácil. Después de años jurando destruirse, por primera vez las dos familias vuelven a reunirse, pero esta vez bajo una lucha de quién le quita más a quién. Por supuesto, sin ceder, Wei Zhao establece condiciones desproporcionadas para vulnerabilizar a los Xiao, quienes claramente no aceptan. Su primera discusión lleva a Wei Zhao a conocer a la supuesta nieta, llamada Yao Man, una joven mujer de la nobleza muy bella, destinada a ser su esposa. Y aunque el guerrero queda impactado con su belleza, esta no es suficiente para opacar el derrame de rojo que hubo a causa de su familia. Pero su matrimonio arreglado no es el único problema que enfrenta el señor del estado Wei. A su vez, debe de lidiar con el rechazo de los habitantes del pueblo que una vez perteneció a su estado, pero que debido a la invasión de hace años, terminó bajo el gobierno cruel de su enemigo. Para los pueblerinos, Wei Zhao no se distingue de su anterior gobernador, por lo que se niegan a cooperar con el ejército de Wei, complicando el desarrollo del pueblo destruido por la guerra. Al ver esta resistencia, Man Man se involucra políticamente para demostrarle su valía a Wei Zhao. Man Man le promete a los habitantes un sueldo a quienes arreglen los caminos y ayuden a reconstruir la ciudad, lo que sorpresivamente moviliza a todo el pueblo para trabajar. Con esto, Wei Zhao pierde la cara al ver cómo un traidor pudo movilizar a la gente que él vino a salvar. Y su molestia incrementa aún más cuando Man Man se acerca a rezar a un monumento que fue construido para las víctimas de la traición de los Xiao. Indignado, Wei Zhao le reclama acercarse a un lugar sagrado, siendo para él inconcebible que tal traidora se atreva a siquiera sentir pena por aquellos que su familia indirectamente desvivió. Con su duro carácter demostrado, para los habitantes queda aún más claro lo horrible que sería Wei Zhao como gobernante, por lo que se le resisten con mayor vehemencia y propagan falsos pero espantosos rumores sobre él. Al mismo tiempo, Man Man, sabiendo que su tarea era redimir a su familia por el error que cometieron y que debía de enfrentarse al odio constante de su futuro marido, con la mente en frío toma una decisión, y entiende que para arreglar su matrimonio, debe de volverse indispensable para los Wei. Es así
que durante una disputa entre los habitantes y Wei Zhao, Man se acerca fingiendo ser una noble caprichosa y desinteresada por la vida de la gente. Actuando, le exige a Wei Zhao que los desviva para demostrar su poder y así casarse más rápido. Este acto cambia las reglas del juego, y el pueblo pasa de quererla a ver a los Xiao como su enemigo, enalteciendo las decisiones de Wei Zhao. Si bien Wei se aprovecha de su actuación para ganarse al pueblo, también sabe que Man lo hizo a propósito para ayudarlo. Por lo que en la privacidad le recuerda que nunca se casaría con ella, justamente porque no soporta lo manipuladores y calculadores que son los Xiao, tal y como lo dejó ver durante la reunión. Sí, Man lo ayudó a recuperar a su gente, pero le reafirmó todos los estereotipos a Wei sobre su familia. El siguiente problema que enfrentarán será la hambruna del pueblo. La falta de suministros orilla constantemente a Wei a casarse con Man para poder acceder a los recursos ilimitados de Panji, aún renuente, entre engaños cuidadosamente planeados. Consigue que Man le dé la ciudad Panji por voluntad propia antes del matrimonio, lo que firma su sentencia y salida del pueblo. Entre desprecios, Wei Zhao la corre del pueblo, perdonándole la vida, pero jurándole que un día irá detrás de los cuellos de sus familiares. Man, ante la frustración de haber perdido una ciudad y ser engañada por el hombre, se va enojada y con temor a ser alcanzada por la furia de los Wei. Sin embargo, justo saliendo de la ciudad, se encuentra con su exprometido, Liu Yan, el heredero de Lianya. Sin muchas opciones, Man se retira junto a Liu Yan a Panjin para pensar en su siguiente movimiento para defenderse de los Wei, pero mientras Man continúa buscando una manera de formar una alianza, Liu Yan piensa en la aniquilación, no solo del líder del clan Wei, sino de toda la gente que sea necesaria para cumplir su plan. Ante esto, Man rápidamente se da cuenta de las egoístas intenciones de Liu Yan, por lo que termina siendo encerrada por él mismo. Lo cual no dura mucho, porque ella se logra escapar y arruina sus planes de ataque contra el ejército de los Wei. Al mismo tiempo, Wei se entera del escape de Man y Liu Yan, lo que lo hace pensar que ese fue el plan de Man desde el principio. Por lo que bajo la intención de levantar la moral del ejército, va tras ellos hacia Panji y ordena el desvivimiento de su prometida. Pero una vez que llega a la ciudad de Panji, se percata de que Man no había escapado sino que había sido capturada y encerrada por Liu Yan, y que además, lo había ayudado a salvar a su gente de ser inundada. Aunque Wei Zhao podía ser un hombre temerario, había algo de lo que era muy capaz, y eso era el de reconocer el valor de una persona por salvar a otros. Por lo que a su pesar, termina salvando a Man, y en ese momento, ella entre lágrimas le confiesa que tampoco quiere casarse con él, pero que lo hace por el papel que debe de desempeñar en su familia. Posteriormente, realizando otro movimiento ingenioso, Man a través de unos escritos, descubre que el principal propósito de Wei Zhao a lo largo de los años comandando ejércitos no fue el de conquistar, sino el de crear canales de agua potable para combatir la escasez de alimentos que siempre había golpeado al estado de Wei. Por lo que viendo a través del guerrero, se acerca a los ciudadanos de Panji a pedirle su ayuda para retomar la construcción de un canal que conecte Jiangsu con Wei. Esto y el resto de acciones realizadas en el pasado para ayudarlo, lejos de conmover a Wei Zhao, le demuestran que Man es honesta sobre la alianza entre las dos familias. Con un ejército cansado después de años luchando, la escasez de alimentos y la presión de su consejero por formar una alianza, Wei Zhao toma la decisión de casarse con Man, no por amor, sino por estrategia política, siendo esta la mejor decisión para sus habitantes a largo plazo. Pero al mismo tiempo que él lo decide, el abuelo de Man, quien traicionó originalmente a la familia Wei, fallece de viejo. De acuerdo a las tradiciones, Man no podría casarse con Wei, porque debería de guardarle luto a su abuelo, pero enfrentando el delicado conflicto de poderes, con tristeza en su corazón, Man ignora el luto y se casa con Wei Zhao. Su ceremonia es sombría, nadie se muestra feliz con el evento, y de parte de Wei Zhao parece más una ceremonia funeraria que su propia boda. Por la noche, cuando la triste boda finaliza, Wei le hace una promesa a Man: mientras seas mi esposa nunca te faltará un techo para vivir, pero con una condición. A partir de ahora serás únicamente la esposa de Wei, ya no serás una Yao. En la soledad de la noche, Man llora por el injusto trato, por la ofensa de ser despreciada durante toda su boda, por el peso de las decisiones de sus ancestros y por el desprecio del hombre que debería de cuidarla y no de maltratarla. Ya casados,
la pareja regresa al estado de Wei, donde Man pasará repetidamente por las ofensas de toda la familia Wei, desde dejarla abandonada en una tormenta durante días, ser presionada para conseguirle concubinas a su esposo, hasta ser incriminada de querer lastimar a su esposo y los habitantes del estado. Pero a pesar de las constantes dificultades, Wei Zhao, haciéndose responsable de sus decisiones, nunca falta a su palabra, y le da su lugar a Man como la señora Wei dentro del clan, enfrentándose constantemente a discusiones con sus familiares para que la respeten, a pesar de que él mismo aún pelea con sus propios sentimientos de odio hacia su esposa y quien en más de una ocasión será víctima de su desconfianza. Con resiliencia y sabiduría, Man trabajará todos los días por hacerse un lugar en la mansión de su esposo a través de pequeñas acciones. Si bien se doblega, no lo hace por sumisión, sino para responder con paciencia a la cautela de Wei Zhao, quien desde joven, por supervivencia, se forja una armadura de desconfianza alrededor de su tierno corazón para poder asumir el liderazgo a temprana edad de un clan guerrero. Con su convivencia diaria, Man se da cuenta de que Wei Zhao elige la crueldad para aquellos que han lastimado a su pueblo, y la gracia, para aquellos que ama, incluso si estos no lo aman de vuelta de la misma forma. Por lo que ella con todo su corazón, le ofrece bondad en lugar de enemistad, comprensión en lugar de exigencias y seguridad en lugar de vulnerabilidad. Algo que Wei Zhao nunca había recibido. Y así, con sutileza, su vínculo deja de ser una alianza política y se transforma en un lazo de compañeros de vida. Con el tiempo, la preocupación se vuelve recíproca, la confianza se fortalece, desarrollan su propia red de comunicación, y el acompañamiento en la vida diaria del otro se vuelve un hábito, lo que provoca que ambos aprendan a orbitar alrededor del otro. Al mismo tiempo, se vuelven un equipo y comienzan a compartir las tareas de administración tanto del gobierno como familiares, convirtiéndose en una pareja de gobernantes fuertes, movidos por la astucia y su amor por el pueblo. Por lo que incluso cuando los enemigos se acercan a sembrar discordia, ninguno de sus intentos es suficiente para separarlos. Su delicada armonía como pareja se verá azotada con la aparición de Wei Yan, el primo de Wei Zhao y el nieto favorito de la abuela. Como niños que crecieron juntos durante toda su infancia, Yan y Zhao se aman como hermanos de sangre, cuidándose entre sí. Pero Wei Yan llevará la sombra de ser hijo del enemigo, el gobernador del estado Bianzhou, lo que provocará en más de una ocasión la desconfianza de su abuela y que ésta siempre lo esté apartando de cargos políticos importantes dentro del clan, en caso de que algún día decida traicionarlos. Este rechazo indirecto al no tener un lugar importante en el clan Wei como debería corresponderle, lo orilla a refugiarse en la bebida y las aventuras de una sola noche. Siempre borracho y rodeado de mujeres. El papel de Man en esta historia, y como señora Wei, será el de una salvadora, pues al entender la posición de estar dividido por dos familias, Man se vuelve la primera persona dentro del clan Wei en darle su lugar a Wei Yan como integrante de la familia, lo defiende de rumores, cree en él cuando nadie más lo hace y lo procura como a un miembro. Dicha bondad enternece el corazón de Wei Yan, enamorándose de ella. Sabiendo lo mal que estaba su comportamiento, nunca intentó buscar reciprocidad por sus sentimientos, puesto que el amor hacia su primo Wei Zhao era genuino y no quería hacerle daño. Pero lamentablemente su secreto es destapado por la señora Yolo, quien lo utiliza para sembrar discordia entre Wei Zhao y Man, y así poder tener una oportunidad de casarse con Wei Zhao. Cuando Wei Zhao se entera de los sentimientos de su primo debido a un cuadro, lo quema junto a todo el estudio de Wei Yan, sintiéndose traicionado una vez más, y extremadamente celoso de que la belleza de Man atraiga a hombres todo el tiempo. Entre gritos, los señores de Wei se reclaman por los comportamientos del otro, pero lamentablemente para el enemigo, es demasiado tarde, porque su relación se ha desarrollado tanto que a pesar de la pelea, unos días después la resuelven a través de una conversación respetuosa y cariñosa, con Wei Zhao reconociendo su error por responsabilizar a Man de algo en lo que ella no tenía el control. En su inmensa bondad y amor, Wei Zhao se niega a que el resto de la familia se entere de la situación, por lo que le pide a su primo fingir que nada de lo ocurrido pasó y seguir actuando con normalidad, pero Yan se siente mal por salir impune. Días después, por culpa de la señora Yolo, intencionalmente se propaga el rumor del enamoramiento de Yan por su prima política en las calles, atacando la reputación de Man como mujer casada. Este suceso se vuelve un punto de inflexión para Wei Yan,
ya que se da cuenta de que aunque ama a los Wei, no hay un lugar para él ahí y que necesita un lugar en donde pueda ser aceptado por completo. Con lo anterior y por respeto al matrimonio de su amado primo, decide marcharse del estado Wei para regresar a la familia de su padre en el estado de Bianzhou. La decisión destroza a Wei Zhao, pues siente que una vez más es abandonado por sus seres más queridos y aunque entiende sus razones, le destroza el corazón verlo partir. Porque sabe que quizá nunca lo volverá a ver. Su despedida estará llena de lágrimas y con un Wei Yan prometiéndole que nunca invadirá el estado Wei. El acontecimiento por sí mismo fortalece aún más la relación entre Man Man y Wei Zhao, porque se demuestran que nunca actuarían en contra de el otro, sin importar que todos les digan lo contrario, priorizándose sobre el resto, lo que les servirá más adelante cuando las cosas se vuelvan a poner difíciles. Así, entre altibajos, momentos cómicos y dulzura, sin darnos cuenta, transcurre el primer año de su matrimonio. El segundo reto más grande que deberán de atravesar los protagonistas será el intento de invasión de Lianya, comandado por Liu Yan, el antiguo prometido de Man Man. Durante el primer año de matrimonio de los Wei, Man y Zhao pusieron todo su esfuerzo en construir canales para brindarle agua a todas las regiones del imperio y de ese modo, no tener que volver a pelear por tierras fértiles en el futuro. Pero Liu Yan, como un ser egoísta, anhelante de poder y a no caer bajo la administración de los Wei, se niega a colaborar con el resto de gobiernos y manda tropas a atacar dos ciudades al mismo tiempo, uno perteneciente al estado Wei y la otra de Jiangsu, aprovechando que los soldados Wei están cansados por las largas labores de reconstrucción de canales. Desafortunadamente, Liu Yan logra avanzar con velocidad sus tropas desde Yuanzhou, no por su astucia, sino porque se aprovecha de un camino que Man Man ordenó construir a escondidas de Wei Zhao, en caso de que un día su esposo decidiera traicionarla y ella tuviera vías para escapar. La gran mentira de Man Man les cuesta que Liu Yan amenace seriamente el bienestar de los estados de los Wei y los Xiao. Aunque el suceso lastima fuertemente a Wei Zhao, ya que le demuestra que Man Man sigue sin confiar en él, a pesar de que él le ha demostrado la ama, no tienen tiempo para discutir, pues Wei Zhao se ve rápidamente obligado a ir al campo de guerra a defender no solo sus tierras, sino también las de su esposa. Mientras el enemigo cuenta con 130.000 tropas para atacar las ciudades, Wei debe de dividir las suyas para defender fronteras, las dos ciudades atacadas y el estado de Wei, quedándose con números peligrosamente bajos. Superado en número, Wei Zhao parte a la guerra sin despedirse de Man Man y con la convicción como su único elemento para ganar. Man Man, por otro lado, deberá lidiar con la culpabilidad de haberle facilitado el camino al enemigo y encima de eso, de mandar a pelear a su esposo para defender el estado de la esposa que le mintió. Tomando su lugar como la señora Wei, Man Man se niega a quedarse en casa esperando que la fuerza los favorezca en una guerra que se ve difícil de ganar. En su lugar, busca la ayuda de su prima, la señora de Boya, para conseguir tropas a favor de los Wei, pero al llegar al estado se encuentra con la dura realidad de ser traicionada por su prima, cuando ésta se niega a ayudarle, repitiendo sin darse cuenta, la misma historia que hace 15 años. Con un Yao negándose a ayudar a un Wei por miedo a ser afectado. Decepcionada, Yao Man se va del lugar, pero no sin rendirse, pues sabe que sin su ayuda, es casi imposible que ganen. Por lo que con sus conocimientos de hidráulica e ingeniería, con sus propias manos y las de sus soldados, desvía una cascada para aumentar el nivel de un río y que de esta forma no puedan seguir llegando más tropas del reino enemigo, la cual funciona. Este movimiento y la amplia experiencia de los Wei en campos de combate, después de varias dificultades, les vale la victoria momentánea. Rápidamente Wei Zhao se enterará de que su victoria se debió en parte a los esfuerzos incontables de su esposa por cuidarlo. Por lo que cuando se vuelven a reunir en el camino, tienen una conversación donde destacan lo importante que son el uno para el otro y ya sea que ganen o pierdan, lo enfrentarán juntos, no solo como gobernantes sino también como una pareja que se procura entre sí. Reconociendo la importancia de la existencia del otro, Wei Zhao acompaña a Yao Man a Jiangsu, así es, la tierra que una vez juró destruir, pero esta vez con la intención de conocer el lugar donde creció su esposa y de brindarle respeto a sus suegros. Al llegar al lugar, Wei Zhao descubre todas las comodidades a las que tuvo que renunciar Man Man para poder casarse con él. Como su vida cambió drásticamente de ser la señorita amada de casa a la esposa devota en un país enemigo,
lo que le permite ver con mayor claridad todos los esfuerzos que había estado poniendo Man en su matrimonio para que funcionara desde el principio. A su vez, en otra ocasión, cuando conversa con su suegro, el ministro de Jiangsu, se percata de que su esposa es la viva imagen de él, que el amor hacia el pueblo que siempre predicaba Man venía de sus enseñanzas, por lo que con humildad, por primera vez desde que se casaron, Wei Zhao le presenta sus respetos formales a su suegro y lo reconoce como a un padre, como un miembro más de su familia. Y del mismo modo, cuando Wei Zhao y Man parten de regreso al estado Wei, el padre de Man se inclina ante los ancestros Wei y pide una disculpa formal por lo sucedido hace 15 años. Este breve periodo para sanar heridas en el que incluso Man queda embarazada de su primera hija es interrumpido nuevamente por Liu Yan, quien al no poder romper la confianza de los Wei, recurre a los Xiao y su jugada le sale perfecta, porque consigue que el gobernador de Jiangsu traicione a los Wei para invadirlos. Pero con lazos familiares tan fuertes, Liu Yan pierde una vez más ante el ejército Wei y durante un enfrentamiento es desvivido por Wei Zhao y Bisi, el comandante del ejército de Boya y esposo de la prima de Man. Con el enemigo más importante acabado, los protagonistas finalmente se sumergen en un periodo de calma prolongado. Y así, amigos, termina esta historia entre dos familias enemigas, que pudieron restablecer la paz gracias a sus dos herederos, quienes crecieron con corazones de oro, dispuestos a perdonar y entregar amor en lugar de agresión. Lo siguiente que veremos será a una familia armoniosa disfrutando de su hija, a Wei Zhao, jugando junto a su hija Fei Fei, mientras Man la sostiene en brazos. Demostrándole al espectador que los conflictos han sido superados, por lo que la siguiente generación gozará de una era de armonía, tal como lo desearon los gobernadores del estado Wei. Amigos, yo quedé fascinada con esta historia. Contrario a otros Enemies to Lovers, siento que desarrollaron de manera más orgánica la relación de dos personas que cargaban con responsabilidades muy pesadas. No se amaron de un día para otro y su relación creció porque trabajaron para que fuera así. La química de los actores es muy bonita y la historia por sí misma te cuenta el viaje de un personaje que aprende a perdonar en lugar de odiar con ayuda de seres queridos que tuvieron paciencia con él para que lo entendiera. Sé que estoy dejando muchos personajes y sucesos importantes fuera, pero lo hago con la intención de no spoilear tanto en el caso de que alguien quiera verse el drama completo después de ver este resumen. De esta forma, al menos aún habrá algunos elementos sorpresa. The Prisoner of Beauty o El prisionero de la belleza es una historia que vale completamente la pena, balancea la tragedia, el romance y la comedia de una manera tan armoniosa, que no es fácil de ver en otros dramas. Para variar, después de tantos dramas de venganza en los últimos años, es bueno ver uno que hable del perdón y la redención. Es una bandita al alma. Además, hay que celebrar que Liu Yuning no estiró la pata por octava vez. Como siempre, déjenme sus opiniones en los comentarios, son bienvenidos. Compartan este video con las personas que aún no han visto el drama para que se interesen en él y nos vemos pronto. O eso espero, jeje. Cuídense mucho, bye bye.